Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a esta su entrevista, la entrevista de la semana 107.5. Siempre recordamos el dial de su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Ulagos TV. Bueno, usted la está viendo y le va a escuchar. Voy a presentarles a continuación a la doctora Dali Noll. Ella es doctora en Ecología y Evolución. Es bióloga marina Así primero, por es. supuesto. Es académica, investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad de la Universidad de los Lagos. Y entre otros temas, hace poquito salió una gran noticia, la cual vamos a conversar, de la reclasificación de los pingüinos papúa. Sí. Bienvenida, Dali, a la Muchas entrevista de la gracias, semana. Marcelo, por la invitación. No, Muy contenta de estar gracias acá. a ti por participar. Siempre es relevante poder conocer la ciencia, el conocimiento y con la difícil misión, el desafío de ser un puente nosotros hacia la comunidad. Así es. Y antes de entrar en estas materias, queremos que la gente te conozca acá en la universidad, en Osorno, en la región, bueno, donde sea, a través de la magia, ¿cierto?, de lo que es lo digital. ¿De dónde eres, Dalí, y cuándo se acerca este vínculo con la Universidad de los Lagos? Yo soy santiaguina, nacida, criada, estudiada, doctorada, todo en Santiago. En Santiago. Sí, viví toda mi vida en Santiago. Viví un periodo de tiempo también en Valparaíso, donde estudié un tiempo, pero siempre ligada a la capital. Y llevo años buscando oportunidades para poder hacer ciencia desde regiones. Y el año pasado se presentó la oportunidad de postular a un concurso. Ingresé a la universidad el 1 de diciembre del 2025 como profesora académica del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, especialmente con una función muy particular que es poder ampliar un poco la variedad de temáticas que puedan tener tanto los estudiantes como tesistas o como asignaturas también enfocadas en la genómica y en la bioinformática, que es mi especialidad. Ya, mira, de eso de especialidad vamos a conversar también. Y hay algo que me llama de inmediato la atención cuando dice buscaba una oportunidad en regiones. ¿Por qué? Porque creo que Chile es un país que tiene mucho talento y tiene muchas infraestructuras a través de todo el país. Y no es justo que la ciencia siempre salga de la capital. Y creo que en el área que yo trabajo, que es un área que se está desarrollando y es bastante innovadora, creo que las universidades regionales tienen que tener el potencial de poder desarrollar también esas áreas de interés nacional. Hemos conversado de ese punto también, la descentralización Sí, no solo es política económica, es en todo el exactamente. ámbito. Ahora, contanos un poquitito cómo llegas a estudiar biología marina, qué te mueve a este ámbito del conocimiento, pensando en que hay familias y detrás de esas familias hay niños jóvenes que tal vez se hacen la misma pregunta, ¿qué estudiar? La verdad es que a mí siempre me gustó mucho la biología. En realidad era lo único que me gustaba en el colegio, Ya. la biología. Era muy buena en eso. Y yo entré a estudiar biología marina principalmente porque quería, no sé cómo, hacer un camino para poder estudiar el ADN. No sabía cómo tenía que El hacerlo. ADN. El ADN. Esa fue mi motivación, que lo descubrí cuando estaba en tercero medio en la o sea, en el colegio. Porque una profesora nos mostró un video del proyecto Genoma Humano y yo dije, eso es lo que quiero hacer con mi vida. El proyecto Genoma Humano estaba empezando en ese entonces, estoy hablando del año 2001, por ahí, año 2000, 2001, y yo dije, bueno, eso quiero hacer en mi vida. O sea, no sé qué tengo que estudiar, no sé qué puertas tengo que tocar, pero lo único que me gustaba era el ADN, no me gustaba nada más. Oye, ¿y eso cómo puede ser posible esas cosas No así como sé. de iluminación? Sí, Porque igual era muy joven. sí, tenía 16, 17 años y dije, eso es lo único que me gusta. Y la verdad es que entré a estudiar biología marina porque encontraba que la carrera era bonita y que también me podía llevar al ADN. Simplemente eso. No es que me apasionara el mar. Y me fui enamorando de la carrera a la medida que fui estudiando. Fue una carrera que fui conociendo en el camino y me encantó. Pero el centro era el ADN. Siempre fue el ADN. Me gustaría, como la idea de hacer divulgación, ¿cierto?, del conocimiento, explicarnos brevemente qué es lo que es el ADN, Sí, se nombra, salen sí. películas, en fin. Bueno, nosotros estamos constituidos de células y dentro de estas células hay como un manual de instrucciones.
ese manual de instrucciones está dentro de cada célula. Y ese manual de instrucciones le dice a todo el cuerpo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y todo eso está como codificado, es como un código así como informático. ¿Ya? En informática los códigos son 0101, en ADN es ATGC, ATGC, GCTA, y cada secuencia significa algo. Y todo eso es un libro que uno tiene que ir leyendo. Y la genómica, que es lo que hago yo, es poder descifrar el orden de las letras para poder entender cómo se producen los procesos de los organismos. Uno puede ir conociendo el pasado de las especies, puede ir conociendo, predecir el futuro de las especies, puede ver cómo están en la actualidad. O sea, en el ADN se puede ver todo. Oye, la escucho y yo la estoy viendo y usted a lo mejor al escucharla es fantástico, como que me quedé en silencio pensando, más que por la pregunta, es un mundo fascinante. Y ahora cuéntanos, Dali, respecto de esta noticia que salió, la reclasificación de los pingüinos papúa. Primero, ¿qué significa esto de reclasificación? No es descubrimiento, me imagino, es una reclasificación, clasificar, y este tipo de pingüinos papúa. Mira, los pingüinos todos sabemos que existen hasta ahora descritas 18 especies más o menos, pero es un número que siempre está en debate, porque hay algunos que, como y hay en unos mi más caso, famosos que otros. Sí, hay unos más famosos el emperador, que otros. Por ejemplo, que está en Claro, peligro de extinción. porque el pingüino emperador, y bueno, y ahora el pingüino Humboldt también está clasificado También. como en peligro de extinción, y en Chile somos los responsables del futuro de esa especie, porque solo habita en nuestro país. Y parece que ahí está entrando un recorte. Por eso, lo dejo ahí, entre Sí. líneas, lo dejo. Pero sí, Chile es responsable de la persistencia de esa especie. Ya. En el caso particular de los pingüinos papúa, ¿por qué los pingüinos papúa? La verdad es que yo entré el año 2013, 2012 a trabajar en un laboratorio donde estábamos trabajando con pingüinos y empezamos a caracterizar con ADN, con secuencias cortitas de ADN, las poblaciones de distintas especies de pingüinos del océano austral, que el océano austral es todo el cuerpo de agua que rodea el continente antártico. Y nos fuimos dando cuenta, mira, de acá, si vemos colonias distantes, vemos que se mueven harto, porque hay harto movimiento entre colonias, hasta que llegamos a los pingüinos papúa y nos dimos cuenta de que nos conseguimos muestras de sangre desde el océano Índico, de distintas islas, y nos dimos cuenta, dijimos, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué son tan diferentes genéticamente? Te estoy hablando del año 2015, este trabajo lo publicamos en el 2017, y ahí empezamos a hacer un trabajo bastante arduo con el pingüino papúa, diciendo... Pero son diferentes entre ellos mismos. Genéticamente, o sea, tú los ves morfológicamente y no encuentras ni una diferencia. Idénticos. Por eso, actualmente, está clasificado como pingüino papúa, Pigocelis papúa. Sin embargo, ya en ese tiempo, con un gen, veíamos que eran bastante diferentes entre sí. Y eso nos fue llevando a que hiciéramos cada vez estudios como más exhaustivos. Después caracterizamos el ambiente y nos dimos cuenta de que cada uno vivía en un ambiente muy distinto del otro. Entonces esto podría ya sugerirnos que cada uno está adaptado a sus propias condiciones. O sea, ahí podría surgir una hipótesis que el ambiente influía. Exactamente, esa era la hipótesis. El ambiente estaría influyendo en la diferenciación de los pingüinos papúa. Luego ingresé al doctorado y dije, ya, o sea, veamos los genomas, porque tenía que cumplir mi sueño, o sea, tenía que trabajar con los genomas. Estudié el la sueño cuando estaba en tercero medio. Sí, tenía que cumplir mi sueño, entonces dije, ya, veamos el genoma, secuenciemos, tenemos todas estas mismas muestras, secuenciemos el genoma, y ahí gracias al apoyo de muchas instituciones, Instituto Milenio Base, el Centro de Regulación del Genoma, la doctora Juliana Viana, una red, proyecto Fondesit y Nach, conseguimos secuenciar 64 genomas de distintas partes de toda la distribución geográfica del pingüino papúa. O sea, nos faltaba una isla. Y completábamos la distribución. Me imagino es un una logística y una logística. Una logística en términos de colaboraciones internacionales. Cuando tú hablas de estábamos en plural. Trabajas con el grupo de la doctora Juliana Viana, que trabajaba en ese tiempo en la Universidad Católica, ahora ella trabaja en la Universidad Andrés Bello, con la Universidad de Chile, el doctor Eli Pulán, que mi director de tesis y doctorado, junto con la doctora Viana, entre todos, o sea, con los contactos de
colaboradores, no sé, franceses, de Sudáfrica, de todos lados, y conseguimos muestras de sangre de todos lados de los papúas. Y secuenciamos los genomas. Y ahí empecé a hacer mi tesis de doctorado. Tesis de doctorado que terminó en esto. Yo defendí mi tesis de doctorado el año 2023, o sea, igual ha pasado tiempo, porque cambiar o clasificar nuevamente una especie ya es difícil, y clasificar nuevamente una especie carismática tiene un proceso de cuestionamiento súper grande. Entonces la publicación demoró principalmente por todo lo que implica reclasificar una especie. Porque lo primero que reiterar siempre que hacemos con nuestra audiencia es que la ciencia de verdad, responde a procesos lentos, la ciencia seria, no cortoplacistas gubernamentales. Exacto. Que ese es un gran tema. Exactamente. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando es reclasificar? En mi tesis una de las conclusiones que yo pude darme cuenta es que los niveles de diferenciación genética entre las colonias muy distantes eran tan grandes que eran, por ejemplo, de la misma magnitud que encontrábamos entre el pingüino Humboldt y magallánico. De ese orden de magnitud estábamos hablando. Y eso nos está diciendo que cada uno de los grupos o los linajes que hablamos en algún momento de pingüino papúa estaban evolucionando cada uno por su lado, de manera independiente, no existía conectividad, y eso, o sea... ¿Y eso por qué? Mira, una pregunta que te puede parecer muy básica para tu razonamiento científico, pero insisto yo, la idea es poder divulgar. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante decir, no todos los pingüinos papúa que se ven morfológicamente, que se ven a la vista iguales, son distintos? ¿Por qué es tan relevante esto? Bueno, el planeta no es solo de los humanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de conservar las especies. Si nosotros seguimos tratando a los pingüinos papúa, en este caso particular, como hacían muchas otras especies, como solo una especie individual y ampliamente distribuida, estamos quitando la importancia a aquellas poblaciones que están mucho más vulnerables o aquellas especies que tienen mayor riesgo de extinción. En mi caso particular, en la categoría de preocupación menor, que tiene categoría de conservación el pingüino papúa, está dada principalmente porque las poblaciones antárticas están aumentando de tamaño producto del cambio climático. Sin embargo, las poblaciones del límite norte, más hacia el Océano Índico, están disminuyendo sus colonias, tamaños poblacionales así decreciendo de manera muy drástica, y son las que presentan actualmente el mayor riesgo de extinción. Entonces, lo que se está proponiendo a través de ese artículo es que podamos no solamente reclasificar, sino que también tomémosle la importancia que tiene a cada una de las especies por separado, porque cada una está enfrentando riesgos completamente distintos como consecuencia del cambio climático, principalmente. Bueno, ahí queda clarísimo, una tremenda investigación con impacto y todo. Solo para reordenar mi mente, ¿el ambiente influía? Sí. Y en este caso particular de los pingüinos papúa tienen una característica que es muy distinta a la mayoría de las especies de pingüinos. Y es que, por ejemplo, pingüino emperador, pingüino rey, que tiene una distribución similar a papúa en el área región subantártica, ellos se van a alimentar a miles de kilómetros de distancia y vuelven a su colonia. El pingüino papúa no. Es residente local de su colonia. Por lo tanto, eso hace que sea muy diferenciado de la colonia que está más distante porque no se mezclan. Y puede incidir que, mira lo que se me ocurre, que si él no emigra a buscar su alimento y hoy ocurre algo como, no sé, cayeron más nieve, se derritió el cambio climático, la poca inversión en ciencia para los estudios, ese pingüinito va a sufrir por si no tiene, por ejemplo, el alimento. Probablemente va a tener mayor riesgo de extinción. Porque no sabe ir a buscar el alimento a otro lado. No es que no sepa, sino que su cuerpo no le da para nadar largas distancias para ir a buscar su alimento. Ellos están evolucionando así, son así. O sea, es súper, súper relevante. Sí. Y cuéntanos, Dali, ¿cómo te has sentido? Te voy a pasar a otro plano, como académica. ¿Cómo ves los estudiantes hoy en día con tanta información y desinformación? Sí. Ha sido todo un desafío. Trabajar con estudiantes de primer año. Estoy haciendo clase a medicina veterinaria, que también es carrera nueva en la universidad. Este año, sí. Así que somos todos nuevos, le decía yo el primer día de clase. Tenemos una súper buena relación con los estudiantes. Me sorprendieron gratamente. Son estudiantes educados,
me sorprendió porque uno ve estudiantes de otros lados del país o del mundo y tienden a ser a veces un poco prepotentes. O sea, acá tengo una excelente imagen de los estudiantes regionales. Tengo una muy buena impresión de ellos, son muy esforzados y se desafían constantemente. Yo tengo, por mi formación, tiendo a hacer preguntas a veces más desafiantes, llevarlos como un poco más al límite en el conocimiento y siempre están ahí queriendo aprender, queriendo tener buena respuesta. Y la verdad es que ha sido mi experiencia como académica súper, súper enriquecedora este semestre. Qué importante y qué relevante lo que planteas, pensando justamente en las y los estudiantes de acá de la Universidad de Los Lagos. Me faltaba preguntar, ¿dónde se publicó esto? Me imagino que en un lado muy relevante, Sí. en una revista científica. Sí, se publicó en la revista Communication Biology, que es una revista del portafolio de Nature, que tiene varias subrevistas más pequeñas, y así que espero que tenga un gran impacto, no solamente acá. Yo en octubre, bueno, ayer me aceptaron un resumen para ir a presentar esta investigación al Congreso del Comité Antártico Mundial, Comité Científico Antártico, en el SCAR, que va a ser en Noruega, y también en el Congreso Mundial de Pingüinos, que va a ser en Australia. ¿Vas a viajar allá? Sí, sí, voy a ir a presentar estos resultados y resultados de la investigación que estoy trabajando ahora. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Te han hecho muchas entrevistas respecto a este tema? Sí, harta. El otro día tuvimos también una entrevista con Cooperativa Ciencia. Acá en la universidad se ha difundido harto. La verdad es que ha estado bastante movido. Estoy lanzando el Instagram de mi laboratorio, que se llama Genoevo, de Genómica Evolutiva. Genoevo. Pueden buscarlo en Instagram como @genoevolab. De laboratorio. Sí, de laboratorio. Qué bien. También hay todo un apoyo comunicacional. Sí. Sabemos de una colega, se me olvidó el nombre ahora. Sí, Nadia Politis Nadia y Politis. Milena Murillo, que es del Centro de Regulación del Genoma, Nadia Politis del Instituto Milenio Base, y ellas han sido así muy, han estado súper comprometidas con el trabajo y la publicación de esta noticia, y bueno, con el transcurso también de toda mi investigación doctoral, siempre estuvieron ahí como trabajando conmigo. Y actualmente me encuentro trabajando asociada a la iniciativa 1000 Genomas Chile también. Estamos secuenciando genomas también de pingüinos papúa para poder caracterizar con una mejor resolución los procesos internos de cada especie, en el fondo. Bueno, la verdad, usted la ve, usted la escuchó, imagínese yo acá, una envidia no estar en esa sala de clases con esos estudiantes, con una científica con este nivel, primero, de investigación, comunicación también, y lo que más me gustó cuando dijiste, Dali, preguntas desafiantes. Sí. Qué mejor que hacer pensar, qué mejor que ir más allá de lo establecido. Bueno, queremos agradecer entonces a Dali Noll, doctora en Ecología y Evolución, bióloga marina, quien es también parte del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad. Sí. Un saludo para todas y todos. Y con esta tremenda información, la reclasificación de los pingüinos papúa, nosotros queremos igual estar ahí junto a ti, te vamos a hacer seguimiento para ir difundiendo. Encantada. En cada momento, porque no podemos perder la oportunidad de que este nivel de ciencia, ¿cierto?, y que está acá en la Universidad de Los Lagos, debe comunicarse para todas y todos. Sí. Felicitaciones por el viaje y seguramente de ahí vamos a conversar por supuesto. Cómo fue esa experiencia. Gracias por estar en la entrevista de la semana. Gracias por la invitación, Marcelo. Gracias a ti. Entonces, usted ya lo escuchó. Tarea para la casa, no se olvide, busque ahí pingüinos papúa. Todos aprendemos de esto y qué relevante también lo que no puedo dejar de decirlo, cómo esto influye en toda nuestra etapa de vida. Los humanos no somos los líderes. Así que un mensaje también para quienes tienen ahí la capacidad, el poder. La ciencia siempre va a ser inversión, nunca va a ser un gasto. La entrevista de la semana. Chao, chao, que esté muy bien. Muchas gracias.